Evangelio según San Lucas capítulo 17 y vamos a leer el verso número 19. San Lucas capítulo 17 y el verso número 19. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a repetirlo todos juntos. Pasaje de los 10 leprosos que son limpiados en el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, verso 19. Vamos a leer todos juntos. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tomen asiento, mis amados hermanos, ya hemos orado. Se nos está acabando el año ya. 15, 20 días ya se fue el año, porque entra diciembre, llegan las vacaciones, llega una cosa, llega la otra y ya se fue el año 2016. Y espero que para la gran mayoría haya sido un año productivo. Nuestra vida tiene que ser productiva. Amén. Bueno, este pasaje de la palabra del Señor nos habla de buscar más que una bendición material, más que buscar la bendición material. Voy a leer el pasaje completo para que como que entremos en memoria, porque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí conocemos el pasaje. El Santo Evangelio según San Lucas capítulo 17 a partir del verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, ese es el pasaje de los 10 leprosos, muy conocido por todos nosotros. 9 leprosos eran judíos, uno era samaritano. Y bueno, de pronto en alguna predicación que tuvimos, aclaraba yo que la vida de estas personas leprosas era una vida miserable, era una vida totalmente arruinada, era una vida de soledad, de angustia, de dolor, de tristeza, de abandono, bueno, todo lo que se quiere imaginar, debido a que la lepra era y es todavía una enfermedad incurable. No se ha encontrado la cura para la lepra, y es una enfermedad que hay que, ya la persona hay que alejarla de todos los demás, hay que separarle el plato de la comida, hay que separarla todo, y la persona no puede ni vivir con la familia. La persona tiene que irse a un lugar, aquí en Colombia ese lugar se llama Agua de Dios, y creo que queda en Boyacá, donde se mandan a los leprosos. Bueno, es una enfermedad que ya no es tan común entre nosotros, aquí entre nosotros hoy en día, pero es una enfermedad demasiado grave, es una enfermedad demasiado grave, demasiado triste, demasiado tortuosa, diría yo, de llevar. Adicionalmente que la enfermedad consiste en que la persona se va llenando de llagas en todo el cuerpo, y se le va cayendo los pedazos de piel, se le puede caer una nariz, la única que hay. Se le puede caer la nariz, se le puede caer un oído, se le puede caer los dientes, todo.
y entonces la persona va quedando cada vez mutilada, va quedando sin piel y sin órganos. Así es que yo quisiera que como que nos pusiéramos la imagen, no que nos pusiéramos en el lugar de los leprosos, porque yo creo que Dios no quiere que nosotros estemos en ese lugar, pero que sepamos y entendamos y que comprendamos, dimensionemos la gravedad de esa enfermedad. Eran personas totalmente abandonadas, desterradas, desamparadas y obligadas a vivir en un lugar aislado, en un lugar fuera del pueblo, fuera de la familia, fuera de los amigos, fuera de su trabajo, fuera de todo. Recordamos que hay un pasaje de la Biblia que nos menciona a un general, ¿cierto? A un general, a Naamán, y ese general había sido un hombre muy fuerte, muy valiente, le había dado muchos triunfos, muchas batallas, habían sido ganadas por ese general llamado Naamán. Era un fuerte, era un tremendo, pero le dio lepra. Pero lo bonito con el Señor es que, hombre, no importa la enfermedad, Dios nos puede ayudar. El que ayudó a Naamán, ese también está en este lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. No se podían acercar a nadie que estuviera aliviado, no podían. Ellos podían interactuar y ser sociales entre ellos, entre los enfermos, entre los leprosos, pero no se le podían acercar a absolutamente a nadie. No, es que es mi esposa, es que es mi hijo o mi hija. Nada, no se le podían acercar a nadie. De hecho, cuando de pronto ellos veían que alguien se estaba acercando, tenían que gritar: inmundo, soy inmundo. Oiga, imagínese eso. Imagínese uno tener que decirle a otro: vea, soy inmundo, no se me acerque, no se me arrime, soy inmundo. Yo creo que eso era algo, o eso es una enfermedad tremenda, muy dura. Yo creo que nadie de nosotros quisiera pasar por una situación de esas, ¿cierto? Era una situación triste, una situación despreciable. Los leprosos se tenían que olvidar de todo, de su profesión. Si por ejemplo ese general Naamán era un general del ejército, se tenía que aislar del ejército, ya no podía ejercer más sus funciones. Y así sucesivamente, ellos iban perdiendo sus dedos, sus manos, iban perdiendo los dedos de los pies y ya iban perdiendo partes de su cuerpo, hasta que morían, ya quedaban mutilados totalmente. Y pensemos también, bueno, eran heridas abiertas, eran llagas abiertas. Nosotros sabemos que cuando la carne está abierta y cuando es expuesta mucho tiempo así abierta, empieza a podrirse, ¿cierto? Y empieza a oler maluco, un olor fétido. Yo quiero ser lo más crudo posible para que entendamos la gravedad de esa enfermedad. Una carne cruda y podrida y enllagada, un olor insoportable y desterrados, sin nadie quien lo pueda consolar, ¿cierto? Porque a uno le daba una gripita y uno ahí tiene a la esposa al lado llevándole que agüita caliente, que limonadita caliente, ¿cierto? Y lo cuidan a uno. Pero estos estaban en medio de una enfermedad solos, abandonados, nadie había quien les pudiera ayudar. La lepra, una terrible enfermedad. Bueno, tenían que envolverse en unos trapitos, claro, para que por lo menos la carne que se iba a caer, pues estuviera ahí medio pegadita ahí, ¿cierto? No tenían más que hacer.
y además como para que esos trapitos como que aguantaran un poquitico la rasquiña y la situación, se envolvían en trapos. Y era una vida solitaria, triste y de gran vergüenza, ¿cierto? De gran vergüenza. Yo quiero decirles, mis amados hermanos y amigos, una cosa que de pronto la gran mayoría de nosotros sabemos. La lepra es tipo del pecado. La lepra es tipo del pecado. Así como la lepra va acabando poco a poco con la vida y el cuerpo del ser humano, así como la lepra va volviendo una llaga y va acabando y va destrozando y va mutilando el cuerpo, así también el pecado va destruyendo y va acabando con el ser humano. Y lo va acabando no solamente físicamente, sino espiritualmente. Yo creo que les he comentado cómo a mí lo que más me impactaba de siendo niño, cuando yo me reunía con mis amigos, que de los cuales 4 o 5 estaremos vivos. De resto, yo me crié en el barrio, entre el barrio Castilla y el barrio Pedregal, barrios todos dos de vicio. Y yo nunca, gracias a Dios, nunca me llegué a poner un pucho de marihuana en la boca. Pero una de las cosas que a mí me ayudó es ver, en la televisión mostraban una propaganda. Yo no sé por qué esa propaganda nunca más la volvieron a presentar, porque a mí personalmente me impactó, y era una propaganda de un hombre muy apuesto, y con la medida en que se iba degradando por causa del vicio, quedaba seco y quedaba desfigurado completamente. Eso es el pecado. El pecado va desfigurando, el pecado va acabando, el pecado va destruyendo, el pecado va haciendo que la persona se quede sin nada, como lo hace la lepra. Así es que la Biblia muestra al leproso como tipo del pecador, la lepra tipo de pecado y el leproso tipo del pecador. Y no nos digamos mentiras, el pecado, igual que la lepra, avergüenza, ¿cierto? Tanto avergüenza que el pecado hay que hacerlo a escondidas, que no me vean, ¿cierto? El pecado debilita, el pecado desgasta, el pecado ocasiona efectos terribles en la vida del ser humano. Y lo más duro es que el pecado no solamente ocasiona efectos graves en la vida del ser humano, sino en la vida de los que rodean a ese ser humano. Por eso en esta noche yo hago una invitación de todo corazón a que en verdad reflexionemos, Yo podría saltar, brincar, gritar, pero yo no voy a hacerlo hoy. Yo pienso que esto no es de gritar, ni de saltar, esto es de reflexionar y entender que tenemos que tener una buena relación con Cristo. Una muy buena relación con Cristo. Que la lepra destruye el cuerpo y que el pecado acaba con el alma. Y con el cuerpo también. Pero este pasaje de la palabra del Señor me relata que 10 hombres estaban en una situación muy grave, ¿cierto? Estos 10 hombres estaban en una situación muy grave. Estaban leprosos. Ya lo anunciamos, ya describimos en qué situación estaban. Pero estos 10 leprosos, ¿cómo se enteraron? No sabemos. ¿Cómo se enteraron? No sabemos. Pero se enteraron de que
que iba por ese camino un hombre llamado Jesús, y que ese hombre llamado Jesús era un hombre milagroso. Estaban ellos ubicados en una aldeíta, aldea de leprosos, abandonados, una aldea entre Samaria y Galilea, y 10 se pusieron de acuerdo. Aquella aldea, además que eran muchos más hombres, pero 10 se dieron cuenta que iba pasando por ahí aquel hombre llamado Jesús. Yo quiero decirle en esta noche, Jesús está pasando por aquí. No está lejos de cada uno de nosotros. Jesús está muy cerca de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estaban estos hombres y se dieron cuenta que iba pasando Jesús y pidieron misericordia. Cuando nosotros estamos en una situación difícil, pedimos misericordia. Pedimos misericordia al patrón, pedimos misericordia al papá o a los hijos, pedimos misericordia a un amigo. Pero en esta noche yo quiero decirle que al que debemos acudir a pedirle misericordia se llama Jesucristo. Al primero que debemos acudir a buscar por misericordia es a Jesucristo. Y estos hombres se dieron cuenta que pasaba Jesús por allí. Ellos, por la ley, sabían que no se podían acercar a Jesús. Entonces no se acercaron, respetaron la ley. Ellos pudieron haber infringido la ley. Ellos pudieron haber roto la ley y haberse acercado. Venga Jesús, usted es el que hemos escuchado que usted sana. Entonces venga. Pero ellos no se acercaron, ellos respetaron. Pero gritaron. Yo no sé si se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a gritar a la 1, a las 2 y a las 3. Yo no sé cómo hicieron, pero llamaron la atención de Jesús. Buscaron la misericordia en el que hay que buscar misericordia. Porque la misericordia de Dios es grande. Porque Dios es maravilloso, porque la misericordia de Dios es nueva cada día, porque su misericordia, dice, por su misericordia no hemos sido consumidos aún, porque su misericordia es más grande que la distancia entre el cielo y la tierra, gloria a Jesús. Y entonces empezaron a suplicar, empezaron a gritar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Yo quiero decirles, hermanos, Jesús, hoy nosotros sabemos, yo no sé si esos leprosos lo sabían, pero nosotros hoy sabemos que Jesús no es uno más cualquiera. Jesús no es ni siquiera la tercera persona de la Trinidad. No, Jesucristo es el único y verdadero Dios, la salvación y la vida eterna. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Y estos hombres le gritan, maestro. ¿Sabe una cosa? Los judíos no le dicen maestro a cualquiera. Porque maestro, solo Dios. Es que ellos sabían que Jesucristo es el verdadero Dios. Y clamaron, maestro. Quizás algunos leyendo este pasaje y habiendo escuchado lo que hemos descrito, la lepra, una enfermedad muy grave, la lepra, esto y aquello, y bueno, cómo sufre la persona. Quizás alguno dirá, bueno, ¿y por qué Jesús? Que voy a ponerme en el lugar de otros, no estoy hablando a nombre propio. Algunos dirán, ¿y por qué Jesús, que es amor, que es misericordia, que es tan bueno, por qué viendo la situación de esas personas, esa situación tan grave de esas personas, por qué permitió? ¿Por qué permitió que estas personas sufrieran tanto? ¿Por qué permite que sufran tanto? ¿Por qué Jesús
viendo algo tan doloroso, tan triste, ¿por qué permitía eso? ¿Por qué no tenía misericordia? ¿Cómo puede ese Jesús que es tan misericordioso darle la espalda a esas personas? Yo quiero decirte que esos leprosos son la representación de las personas que viven sin Dios. Y uno vive sin Dios no porque Dios no quiera estar con uno, uno vive sin Dios porque uno no quiere estar con Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador viva. La paciencia de Dios ha sido para salvación y no para condenación. Pero lastimosamente el leproso es una persona que representa a una persona que no quiere la presencia de Dios en su vida. Una persona atada al pecado, atada a la maldición, atada a la corrupción, atada a la condenación. Pero en esta noche yo quiero decirte, el Maestro está pasando por aquí. Aleluya. ¿Por qué vivir en fracaso? ¿Por qué vivir en derrota? ¿Por qué vivir sin esperanza? ¿Por qué vivir destruido, acabado? ¿Por qué vivir derrotado cuando tenemos al gran Dios y Salvador Jesucristo de parte nuestra? ¿Por qué vivir bajo la maldición del pecado? Porque el pecado trae maldición, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué vivir sin paz? ¿Por qué vivir alejados de nuestros seres queridos por una triste y dolorosa separación de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la lepra. No, la lepra hace que la persona en medio de su enfermedad tenga que hacerse a un lado, alejarse, porque si se queda con su familia lo que hace es contaminarla y matarla. La pregunta es, ¿por qué vivir enfermo cuando podemos vivir aliviados en las manos del Señor Jesucristo? Y alguien dirá, pero es que eso no es tan fácil. Y yo digo, eso si no le abrimos el corazón a Dios es imposible. Si no le abrimos el corazón a Dios, no es fácil, es imposible. Pero si le abrimos el corazón a Dios, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿por qué destruir un matrimonio? ¿Por qué vivir en pobreza económica? ¿Por qué estar mutilados a causa de las enfermedades, de los vicios, de las adicciones y de tantas cosas? ¿Por qué perder a nuestros hijos? ¿Por qué perder a nuestro esposo o esposa? ¿Por qué perder nuestro gozo y nuestra verdadera felicidad que es Jesucristo? ¿Por qué? Estos leprosos habían pasado por la experiencia, una experiencia muy dolorosa. Ya estaban leprosos, ya estaban abandonados, ya estaban alejados, ya estaban sin familia y sin nada, ya no podían hacer más nada. Pero se dieron cuenta que en Jesús había la oportunidad para ellos. Y yo quiero decirles en esta noche, mis amados hermanos y amigos, solo en Jesús hay oportunidad. Solo en Jesús hay la opción de un milagro para nuestra vida. Solo en Jesús, solo Él puede hacer algo por nosotros. ¿Sabe una cosa? Y lo digo no por ustedes, lo digo por mí. A mi mamá, los vecinos le decían, no, él no,
mi mamá cristiana, mi mamá entregada al Señor, y los vecinos decían, no, ese muchacho no se entrega, ese muchacho, no, 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 no. Pero aquí estoy, no por mí, sino por la misericordia de Dios. Hermanos y amigos, sí se puede, bendito sea el nombre de Jesús. Sí puede haber sanidad en el nombre de Jesucristo. Esos 10 hombres tuvieron que dar testimonio de que hay un Dios que sana, y uno dio testimonio de que no solo sana, sino que salva. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo sé que aquí estamos también muchos que sabemos que Jesús no solamente sana, sino que Jesús salva. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y me llama la atención que aquellos hombres tuvieron decisión y fe. Amén. Aquellos hombres tuvieron decisión y fe. ¿Por qué decisión? Porque cuando aquellos hombres se dieron cuenta que iba Jesús camino entre Samaria y Galilea, salieron al encuentro y se pararon de lejos y alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Gritaron porque se dieron cuenta, porque entendieron que en Jesús estaba la solución para sus problemas. Yo no te voy a invitar a que grites, porque aquí no hay necesidad de gritar, porque no tenemos a un Dios sordo. Dios no está sordo. Su oído no se ha agravado para oír, ni su mano se ha acortado para salvar. No, la mano de Dios está estirada para salvar, y su oído está listo, está presto para oír. Y yo quiero decirte en esta noche que aún Dios oye tus pensamientos. Dios oye aún hasta tus pensamientos. Así es que qué bueno que de pronto lo pudieras hacer verbalmente y pudieras clamar a Dios y decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Pero más que eso, es que tú lo hagas desde lo más profundo de tu corazón, porque Dios está escuchando aún tus pensamientos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que estos hombres tuvieron determinación, tomaron la decisión, querían un cambio en sus vidas. Querían un cambio en sus vidas. No queremos ya más estar leprosos, no queremos más estar enfermos. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el que tuvo misericordia de esos leprosos está aquí en esta noche. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que el Señor ni siquiera se acerca, ni siquiera les dice: en el nombre de Jesús sean sanos. No les dice nada, sino que les dice, verso 14, dice: cuando él los vio, dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Eso fue lo que les dijo el Señor. Quizás ellos estarían esperando que les impusiera las manos. Quizás ellos estaban esperando ser sanos inmediatamente. Pero no, el Señor ni los sana inmediatamente, ni les impone las manos, sino que solo les dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y ahí es donde viene la fe. Y ahí es donde viene la fe. Porque ellos estaban enfermos y ellos sabían su condición y sentían en su cuerpo lo que estaba pasando en sus vidas. Y reciben una orden de parte de Jesús. Jesús les dice: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y de pronto, si algún escéptico
Es decir, si alguno de aquellos que no cree hubiera escuchado esas palabras, lo que hubiera dicho es que vaya yo y me muestre al sacerdote, sabiendo que el sacerdote fue el que me expulsó, porque sabe una cosa, eran los sacerdotes los que revisaban el cuerpo, eran los sacerdotes los que revisaban al leproso, y entonces decía, esta persona es leprosa, esta persona tiene que ir de aquí ya. Era el sacerdote el que revisaba el cuerpo de la persona y determinaba si estaba leproso o no. Así es que estos hombres reciben una orden de Jesús de ir a mostrarse al sacerdote cuando el sacerdote ya los había expulsado. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Lo que a mí más me admira de este pasaje es que dice que cuando Jesús les dice, id y muéstrense a los sacerdotes, dice el verso 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, que ellos no fueron sanos cuando hablaron con Jesús. Ellos fueron sanos cuando obedecieron la orden de ir a mostrarse a los sacerdotes. Ahí comprobó Jesús la fe de ellos. A veces nosotros clamamos a Dios, estamos en una situación difícil y clamamos a Dios y decimos, pero Señor, yo no veo ningún cambio, pero Señor, no está pasando nada. Y quizás lo que el Señor te está diciendo es, ve y muéstrate al sacerdote. Quizás lo que el Señor está esperando es que tú le demuestres la fe, que tú le demuestres que si crees en Él, que tú aceptes la orden que Él te da. Y mientras iban, no antes. Es que a veces queremos que Dios obre cuando nosotros decimos, y Dios no obra cuando nosotros decimos, o Dios no obra según nuestro capricho. Dios obra cuando Él quiere, porque Él es soberano. Pero yo sí les digo una cosa, Dios quiere obrar. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Dios ha obrado y obrará siempre, porque Dios es bueno y Dios es maravilloso. Así es que estos hombres le demostraron la fe a Jesús. No fueron sanos cuando hablaron con Jesús. Fueron sanos mientras que iban en el camino, mientras que iban en acción, demostrándole la fe al Señor. Quizás cuando iban camino al sacerdote a presentarse allá, quizás como Naamán, Dios le dice a Naamán a través del profeta, le dice, sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y se metió una vez y nada. Y 2 veces y nada. Y 3 veces y nada. Y 4 veces y nada. Amados hermanos y amigos, es que no son las veces que nosotros decimos, es cuando Dios quiera. Dios es soberano. Ellos quizás pensaron, pero es que presentarnos al sacerdote, pero es que todavía estamos enfermos. Es que uno sabe cuando está aliviado y uno sabe cuando está enfermo, ¿cierto? Y es que todavía estoy enfermo, es que yo no me siento bien, estoy enfermo. Preséntate al sacerdote. ¿Cómo vamos a ir allá? A que nos revise otra vez y a que nos devuelva. Vamos a perder el camino, vamos a perder la ida, vamos a sentir más vergüenza todavía. No, hay que tener fe y hay que confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar. Puedo confiar en el Señor, que Él no va a faltar.
Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual que Él no va a faltar. Qué bueno que confiamos en eso. Que Él no va a faltar, nunca va a faltar. Jesús, llegaste tarde, mi hermano ya hiede, ya está podrido, 4 días y está muerto. Llegaste tarde, Jesús. Jesús nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento que es. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso, amados hermanos y amigos, es necesario reconocer la necesidad del Señor. Todos, sin excepción, todos aquí, yo también, todos aquí necesitamos del Señor. Por eso esos leprosos no se quedaron allá en la aldea. Esos leprosos se dieron cuenta que iba pasando Jesús y gritaron: Jesús, ten misericordia de mí. Cuando esos leprosos gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros, esos leprosos estaban declarando que ellos no eran capaces por sí solos, sino que ellos necesitaban y creían que Él era el que los podía ayudar. Y nosotros tenemos que declarar la necesidad y declarar que dependemos de Él y que necesitamos de Él y que Él es el único que nos puede ayudar. Pero hay que creerle. Amén. Hay que creerle. Vayan al templo, vayan al sacerdote. Ellos seguían enfermos. Así es que ellos tenían la oportunidad o de rechazar esa palabra de Jesús y vayan. Si estamos enfermos, ¿a qué vamos a ir? ¿A perder el tiempo por allá? No. Es el tiempo de demostrarle a Dios si queremos o no queremos. Es el tiempo de demostrarle a Dios si sí creemos o no creemos en Él. Es el tiempo de demostrarle al Señor si dependemos o no dependemos de Él. Es el tiempo de demostrarle al Señor que lo queremos seguir o no lo queremos seguir. Es que estoy todavía enfermo. Me siento todavía enfermo. ¿Cómo me voy a ir para el pueblo? No puedo ir. No, ellos no dijeron eso. Todos los 10, sin excepción, los 10 fueron allá y se presentaron al sacerdote. Amén. Gloria a Jesús. Hay que creerle a Jesús. Aunque parezca que todavía no encontramos la solución a nuestros problemas, aunque parezca que todavía estamos enfermos, hermanos, si seguimos avanzando, acercándonos a Jesús, vamos a encontrar definitivamente la única solución a nuestros problemas, que es Cristo Jesús. Movámonos en fe, creámosle al Señor, caminemos hacia el templo, caminemos hacia Jesús. Que mientras que caminemos, el milagro va a pasar. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de pedir a Dios, no dejemos de clamar a Dios, no dejemos de orar a Dios, no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de buscar cada día más a Dios. Que ahí en el camino va a suceder el milagro. Mientras que iban en el camino, encontraron el milagro. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú también vas a encontrar el milagro. La gran mayoría de los que estamos aquí hemos encontrado el milagro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Movámonos en fe. Aunque haya dificultades, aunque haya montañas muy grandes y creamos que son difíciles de mover, movámonos en fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Tengamos la certeza de que esas cosas que nosotros pensamos que son inalcanzables, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Alabado sea el nombre de Jesús. Creámosle a la palabra del Señor. Aferrémonos a las promesas que Dios nos da, porque Dios todo lo que promete lo cumple.
Alabado sea el nombre de Jesús. Movámonos en fe. Esos 10 leprosos fueron hacia el templo, se presentaron al sacerdote y encontraron que ya estaban sanos y podían volver a integrarse. Recuperaron su vida, porque no nos digamos mentiras, no digamos otra cosa. Esa gente estaba allá muerta en vida. Porque uno sin familia, uno sin trabajo, uno sin nada, abandonado de todo, hermano, uno está muerto en vida. Estos hombres estaban muertos en vida y recuperaron su vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo quiero decirles, a Jesús es el único que hay que acudir para alcanzar la salvación y la sanidad divina. A Jesús es el único que hay que acudir porque Él es el único camino que lleva al cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Camino al cielo, porque todo camino tiene un principio y un fin. Este camino del que yo les estoy hablando, Jesús, su fin es arriba en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 14. Cuando Jesús sana a un leproso, que Él le mandó que no le dijese a nadie, sino le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según lo mandó Moisés para testimonio a ellos. Ve y muéstrate al sacerdote. Otra vez la misma palabra, ve y muéstrate al sacerdote. El sacerdote tenía que revisar nuevamente el cuerpo de la persona. Era un proceso que demoraba más o menos 2 semanas. El sacerdote mirando y evaluando y haciendo purificación y haciendo riegos y lavados hasta determinar si la persona estaba verdaderamente sana o no. Yo quiero decirte, aquí no vamos a evaluar si estás sano, porque hay uno que sabe todo. Aún antes de que la palabra nuestra salga a la boca, ya Él la conoce toda. Pero yo sí quiero decirte, pongámonos en las manos del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y de ese pasaje me llama mucho la atención. Y dice que los 10 fueron limpiados y 9 se devolvieron, estuvieron ahí, se fueron, todos 10 se presentaron al sacerdote, pero 9 se quedaron ahí. Muy lógico, ¿cierto? Muy lógico. Jesús les dice, vayan, presenten al sacerdote. Ellos van obedientemente, se presentan al sacerdote y aparecen allá. Son sanos, el sacerdote los determina sanos. Y ellos hacen lo lógico, lo que normalmente haría cualquier persona. Se reintegraron a la sociedad, volvieron a sus familias, volvieron a sus trabajos, volvieron cada uno a lo que hacía antes. Pero a mí lo que me llama la atención es que hubo uno que se dio cuenta, que reflexionó, dice, viendo. Verso 15. Que había sido sanado, viendo. Es que a veces tenemos ojos y no vemos. A veces Dios hace tantas cosas en nosotros y no alcanzamos a ver. Somos tan ciegos. 10 fueron sanos, 10 fueron sanos, pero 9 no vieron, no se dieron cuenta. Sí, se reintegraron a la familia, se reintegraron a sus trabajos, cada uno hizo lo que tenía que hacer, lo normal, lo que hacen todos los seres humanos, pero uno vio la gloria de Dios. Yo quiero decirte en esta noche, aquí más que ser sanos, necesitamos ver la gloria de Dios.
vieron la gloria de Dios. Él vio la gloria de Dios, viendo que había sido sano. Entonces no se reintegró a la familia, no se reintegró a su trabajo, no se reintegró a lo común, no se quedó naturalmente como los demás, sino que volvió a Jesús. Yo no sé cuántas cosas haya hecho Dios en tu vida. Ayer hablaba con un hermano que me decía que había sufrido un accidente tenaz. Y me dijo, y me estaba apartado, estaba descarriado, estaba mal. Pero ese accidente, 38 metros arrastrado por un carro, ese accidente me hizo reconocer que tengo a un Dios y tuve que volver otra vez porque Dios me dio una oportunidad y yo sé que de pronto no me va a dar más. Y uno, viendo la gloria de Dios, no se quedó común y corriente. Hermanos, nosotros no somos comunes y corrientes, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos comunes y corrientes. Por eso nosotros volvemos a Jesús cada instante. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y entonces los otros 9 no renunciaron a su vida pasada. Se quedaron. Asumieron otra vez sus responsabilidades, las responsabilidades que tenían antes. Pero este hombre, viendo la gloria de Dios, renunció a todo lo demás y volvió a Jesucristo. Y entonces dice la palabra del Señor, y este era samaritano, no era judío, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, oye samaritano, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Mire, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Ay, es que ese Jesús tan atrevido, es que tomándose el puesto de Dios, es que Él es Dios. ¿A dónde vino el leproso? Vino a donde Jesús. ¿Y a quién le dio la gloria ese leproso? A Dios, porque Jesús es Dios. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Dónde están los 9? ¿Por qué solo tú? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están los otros que yo sané? Hay mucha gente que está buscando milagros. Hay mucha gente que está buscando sanidad. Hay mucha gente que le dice a uno, ore para que Dios me dé trabajo. Recuerdo una hija de una hermana, 18 años, muy pobres, muy necesitados. Y yo fui a hacer una refana allá y, pastor, ore para que Dios me dé trabajo. Yo no soy el que doy trabajo, hermanos. Es Dios el que da la gracia. Y oramos y al otro día consiguió trabajo. No volvió a la iglesia. No volvió a la iglesia. Hay gente que está buscando milagros para bienestar, pero no alcanzan a ver la gloria de Dios y no vuelven a Jesús. Pero este leproso, este único leproso, vio la gloria de Dios y volvió a Jesús. Y sabe una cosa, y no encontró solamente esa sanidad, de esa libertad, de esa enfermedad tan tortuosa, tan dura, tan dolorosa. No solamente encontró la libertad, sino que encontró las palabras del Señor que le dijo, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe una cosa? El Señor no solamente quiere hacer un milagro en tu vida. El Señor no solamente quiere librarte de los peligros. El Señor no solamente quiere librarte, y el Señor no solamente quiere darte una buena pareja y un buen matrimonio y unos buenos hijos y una buena familia. Y Dios no solamente quiere darte muchas cosas. Dios quiere salvar tu alma. Vamos a estar de pie.
Y aquel hombre volvió, dándole la gloria a Dios. Y aquel hombre volvió, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Todavía el Señor está buscando un adorador